Muchas gracias. Compañeros docentes del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, debo iniciar mi intervención en este evento agradeciendo la invitación que nos han hecho para presentar nuestro libro en el primer conversatorio de salud pública organizado por este departamento académico, al cual yo pertenezco con orgullo desde hace más de 50 años. Esta publicación tiene un carácter testimonial y sus objetivos son dos. El primero, socializar nuestra versión de las circunstancias que determinaron el origen, el proceso, los ejemplos de trabajo de la Comisión de Salud, el contexto de un país conducido por un gobierno militar por 12 años consecutivos. El segundo objetivo es reflexionar, más de 4 décadas después, sobre limitaciones y restricciones a la viabilidad de toda propuesta de cambio estructural sustentada en la justicia. Una sociedad como la nuestra, históricamente, está orientada por el lucro y la acumulación del poder, y por lo tanto fomenta la desigualdad social y es permitida con la inmoralidad y la impunidad. Más aún, un mundo global asolado actualmente por la pandemia y amenazado por los efectos del cambio climático. Enseguida va a seguir mi exposición mi hija, la doctora Carla Bustillo Sánchez, profesora de la Facultad de Medicina, para después terminar con mi presentación. Proceso de reforma de salud en el contexto de un gobierno militar. Recordemos, el 3 de octubre de 1968, en medio de una crisis nacional, la Fuerza Armada asumió de facto el poder del Estado y, de acuerdo al manifiesto que presentó a la nación, justificó su acción argumentando que se trataba de llevar a cabo un proceso de transformación de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del Perú, con el fin de lograr una nueva sociedad en la que los peruanos vivan con libertad y justicia. Se iniciaba así un gobierno militar que dirigiría al país por 12 años consecutivos. En este proceso se distinguirían dos fases gubernamentales: la radical, dirigida por el general Velasco, y la institucional, conducida por el general Morales Bermúdez. Primera fase del gobierno militar. Los fundamentos de los cambios estructurales de la primera fase se encuentran en el manifiesto, el estatuto y el primer plan político del gobierno militar. En febrero de 1975 se publican sus bases ideológicas, donde se precisa que su objetivo final es la construcción de una democracia social de participación plena. En septiembre de 1969 se nombró una comisión de reforma de la educación, con la misión de proponer un cambio total del sistema educativo nacional. Su informe final abordaba la reforma de la educación como una cuestión política y económica social, que debía comprometer la participación de la población, vinculando la educación con el trabajo. Con este informe se sustentaría la exposición de motivos de la Ley General de Educación, norma que inició el primer proceso de transformación de un sector social en nuestro país. Informe elogiado en UNESCO por la excelencia de su contenido doctrinario. La viabilidad de esta ley y su posterior legitimación generaron expectativas sobre reformas inminentes en otros sectores sociales. En medio de estas expectativas, un grupo de sanitaristas llamado La Peña, conformado por funcionarios del MINSA, debatían informalmente la mejor manera de plantear al gobierno la necesidad de elaborar una ley general en salud que iniciara el proceso de transformación estructural del sector en nuestro país. Tomando conciencia de tal necesidad, asesores de la alta dirección del MINSA solicitaron a estos funcionarios un documento
en que se sustentara técnica y políticamente la misma, con el fin de ponerlo a consideración de las altas autoridades del gobierno militar para su análisis y eventual aprobación. Atendiendo a esta solicitud para su análisis y eventual aprobación, atendiendo esta solicitud, miembros de aquel grupo prepararon y presentaron al Ministerio de Salud en febrero de 1975 dicho documento. El ministro de Salud, general FAP, Fernando Miró Quesada, estudió el documento aludido y se identificó totalmente con su contenido. Luego sustentó personalmente la iniciativa ante el mismo general Velasco, logrando su autorización para iniciar las acciones tendientes a la constitución de una comisión, para que efectuara los estudios necesarios de la situación de salud del país y formulara un proyecto de ley general de salud que permitiera lograr una medicina socialmente orientada y el alcance de toda la población. Además, se precisó que la comisión dependería directamente del Ministerio de Salud. Ello sucedía, sin embargo, en circunstancias desfavorables para la viabilidad de otros procesos de cambio. Desde mediados del año 1974 había comenzado a sentirse en el país los efectos negativos de la crisis económica mundial, así como de las evidentes contradicciones entre un discurso oficial de carácter participativo e igualitario y una práctica autoritaria y jerárquica que es propia de los mandos militares. La suma de todos estos efectos explica el hecho que el 29 de agosto de 1975 el general Velasco fuera depuesto como jefe del gobierno militar por los generales institucionalistas. En esta nueva situación queda en suspenso el nombramiento de los miembros de la Comisión de Salud. Segunda fase. Al asumir la dirección política del país, el general Morales Bermúdez anunció la decisión del gobierno militar de moderar sus acciones de cambio, pero sin abandonar los principios establecidos en su manifiesto. Con este propósito, se crea una comisión política presidida por el jefe del COAP, encargada de preparar un proyecto del nuevo plan político del gobierno militar, comisión constituida por funcionarios del COAP y del INP. En esta coyuntura, Miró Quesada es ratificado como ministro de Salud y logra el apoyo oficial para que por resolución suprema del 7 de octubre de 1975 se nominara a los miembros de la Comisión de Salud a título personal y a propuesta del MINSA. Nombramiento que provocó protestas de los colegios profesionales de la salud por no tener representantes en dicha comisión. Protestas que coincidieron con una crisis interna en el comando de la FAP, que culminó con la separación del servicio activo de varios generales FAP, entre ellos el ministro Miró Quesada. El nuevo ministro de Salud, general FAP Jorge Tamayo, inició su gestión ampliando la Comisión de Salud con miembros propuestos por los colegios profesionales. Luego, el 10 de noviembre de 1975, se procedió a la instalación oficial de la Comisión de Salud Ampliada, la cual inició sus actividades a tiempo completo que durarían 2 años. Poco después de dicha instalación, a inicios del año 1976, fueron conocidos algunos fragmentos del proyecto del nuevo plan político, elaborado por la ya citada Comisión Política. En ello se proponía la profundización de los procesos de cambio y una definida orientación hacia una economía con un sector de propiedad social predominante. La impugnación de los altos mandos de la Fuerza Armada a esas propuestas se hizo pública el 31 de marzo de 1976, anulando la viabilidad del proyecto y provocando el descrédito del COAP y del INP responsables del mismo. Por su parte, la Comisión de Salud permanecía ajena a esos hechos, continuando con su trabajo hasta cumplir con entregar su informe general al ministro Tamayo, el 6 de diciembre de 1976, para que se prosiguiera el trámite para su posterior formalización. El 9 de febrero de 1977, 11 meses después de la impugnación comentada, las autoridades dieron a conocer al país el proyecto de un nuevo plan político del gobierno militar elaborado, en esta ocasión por una comisión de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, que definía una nueva propuesta sobre objetivos y lineamientos políticos para el periodo 1977-1980.
la comisión del proyecto de la ley general. Ese mismo mes de febrero, días después de conocido ese nuevo proyecto político, se efectuó el Consejo de Ministros, donde miembros de la Comisión de Salud sustentaran las propuestas contenidas en su informe general. Formaba parte del Consejo del general Fab Humberto Campodónico, quien había sustituido apenas un mes antes a Tejada en el cargo de ministro de Salud. Poco después de esa sustentación, el nuevo proyecto político elaborado sin participación de civiles fue puesto a debate público a través de los medios de comunicación y luego con algunas modificaciones sugeridas por la ciudadanía y la administración pública. Fue aprobado por decreto supremo el 4 de octubre de 1977 con el nombre de Plan de Gobierno Túpac Amaru. La lucha contra la crisis económica constituía lo central del nuevo plan, desplazando a un segundo plano los objetivos de cambio. Además, se dejó de lado el sector de propiedad social y cesó la prioridad de los aspectos redistributivos. Por el lado del proceso de reforma en salud, el 18 de noviembre de 1978, un año después de formalizado el plan de gobierno Túpac Amaru, se promulgó el decreto ley número 22365 que crea el Sistema Nacional de Servicios de Salud con la exclusiva finalidad de coordinar los planes y programas de los servicios prestadores de salud. A través de esta norma, el gobierno militar había optado por aprobar la propuesta más conservadora de la Comisión de Salud, previa eliminación de los modestos alcances participativos de la misma. La Comisión del Proyecto de la Ley General de Salud. La comisión tuvo dos etapas en su trabajo: la etapa de diagnóstico de la situación de salud y la etapa para la formulación de propuestas y del informe general. La primera estuvo a cargo de subcomisiones presididas por miembros de la comisión, en las que se contó con el apoyo bibliográfico y documentario de 146 instituciones estatales y no estatales, así como la colaboración temporal de 350 profesionales de distintas disciplinas. La segunda, a cargo exclusivamente de los miembros de la comisión. El 6 de diciembre de 1976, 11 meses después de su instalación, la comisión presentó al ministro Tamayo su informe general final, que contenía dos propuestas de reforma alternativas. Una en mayoría, el modelo global de salud, y la otra en minoría, el sistema coordinado de servicios de salud. Finalmente, el 18 de noviembre de 1978, 3 años después de haberse instalado la comisión y 1 año y 10 meses después de la sustentación de su informe general, se crea el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Miembros firmantes de la propuesta de la mayoría. 15 miembros de la Comisión de Salud eran los firmantes de la propuesta de la mayoría. Todos habían sido nombrados a título personal y propuestos por el MINSA. De este total, 9 eran médicos y 6 eran profesionales de otras disciplinas. 8 eran sanitaristas del MINSA. Por otro lado, uno de esos 15 se declaraba marsólogo. 7 eran o serían militantes de partidos socialistas democráticos y 7 no tenían militancia política conocida. Además, 5 de los 9 médicos habían sido fundadores de la Peña. Miembros firmantes de la propuesta de la minoría. De manera distinta, 6 miembros de la comisión fueron firmantes de la propuesta de la minoría, todos ellos propuestos internos por los colegios profesionales de la salud, como sus representantes en la comisión. De este total, la mitad eran médicos de la Seguridad Social y solo uno de estos tenía experiencia administrativa. Además, la mitad de sus miembros eran militantes del partido aprista. Informe general de la comisión y las propuestas. En su informe, los miembros de la comisión comunicaban a las autoridades que habían coincidido en el análisis y conclusiones diagnósticas, así como consensuado la mayor parte de los principios que debían sustentar los cambios a ser formalizados por la Ley General de Salud.
pero también comunicaban que existían tres aspectos del modelo en lo que no podía haber acuerdo: su estructura organizativa, su régimen de propiedad y su financiamiento. Por tal motivo, el informe contenía dos propuestas distintas, una en mayoría, el modelo global de salud, y la otra en minoría, el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Propuestas de la mayoría. La estructura del modelo global de salud se diseñó como un metasistema con 4 componentes complementarios. El primero, constituido por un organismo de gobierno, el Ministerio de Salud. El segundo, conformado por 3 organismos de gestión productiva de servicios de salud, uno de los cuales sería el Servicio Nacional Participatorio de Salud, SENPAS. El tercero, configurado a su vez por 3 tipos de organismos de formación de recursos humanos y de investigación. El cuarto era el de gestión productiva de bienes e insumos para la salud. Además, se proponía la creación de un organismo financiero del SENPAS. El SENPAS sería una nueva persona jurídica a ser constituida con la integración orgánica de los recursos destinados a la producción final de servicios de salud y que fueran en el momento de dicha constitución de propiedad pública, de propiedad social o del Seguro Social del Perú, excepto Fuerzas Armadas y policiales. En su organización y funcionamiento se aseguraría la participación de la comunidad, de los trabajadores y del Estado. La estructura técnico-operativa del SENPAS adoptaría una forma piramidal, en la que se distinguirían 3 niveles de atención. El primero, conformado por el hogar familiar y el hogar comunal, respetando y empleando la organización existente en la comunidad. El segundo, a las acciones de establecimiento de salud escalonados. El tercero, encargado de dar solución a los problemas de salud de gran complejidad. Este sistema escalonado sería complementado con los centros especializados de atención de la salud y los institutos de investigación. La política de participación adoptada y promovida por el SENPAS aseguraría la intervención consciente, activa y solidaria de la población en el cuidado cotidiano de su salud, así como en el gobierno y gestión de los distintos niveles administrativos. El financiamiento de los gastos operativos y de inversión del SENPAS estaría a cargo del Fondo Solidario. El patrimonio del SENPAS estaría sujeto a un régimen de propiedad de derecho social. Propuesta de la minoría. De manera distinta, la minoría proponía un sistema nacional de servicios de salud conformado por 4 grandes instituciones efectoras: Ministerio de Salud, Seguro Social del Perú, Sanidades de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales y servicios privados. Estos componentes conservarían su autonomía económico-financiera, pero bajo la autoridad del órgano de gobierno y rector del sector, el MINSA, en cuanto a políticas, normas y supervisión. El sistema consideraría 3 niveles administrativos: nacional, el Consejo Nacional de Salud; regional, Dirección Regional de Salud; y el local, establecimientos de salud. Funcionalmente existiría una coordinación a nivel nacional, una planificación, información y consolidación presupuestal a nivel regional. Y por último, una integración de programas a nivel operacional. El Consejo Nacional de Salud, presidido por el titular del sector, sería el órgano rector y único mando del sistema y estaría constituido por los representantes de cada uno de sus componentes, de los trabajadores de salud, de los usuarios y de las entidades de alta responsabilidad en el campo de la salud. La dirección regional sería el nivel donde se integrarían los planes y programas locales de salud. Sería efectiva la descentralización y la consolidación presupuestal, y se organizaría la infraestructura de servicios de creciente complejidad con la participación de la comunidad. Por último, la extensión progresiva de la seguridad social a toda la población sería el mecanismo que permitiría la accesibilidad a los servicios de salud, razón por la cual debería desarrollarse como componente preponderante del sistema.
Continúo. 40 años después de la orientación de la creación del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Después de 40 años, había una crisis marcada en los sistemas de salud y seguridad social en el Perú. Siguiente. Se existiría un sistema fragmentado, de hace varios sistemas nacional es descrito por especialistas en gestión como el doctor Osvaldo González como un sistema segmentado, fragmentado y bien financiado, en cuya administración no participa la población. La aplicación auténtica de estrategia de atención primaria de salud continúa siendo un desafío para los sistemas de salud. Las debilidades de nuestro sistema de salud se evidenciaron crudamente con el casi colapso de nuestros servicios de salud durante las primeras horas de la pandemia. Habiendo sido miembro ejecutivo de la Comisión de Salud, me limitaré a realizar 3 comentarios sobre la propuesta, de forma que no fue suscrita por la mayoría. El primero, afirmando que fue producto del primer esfuerzo nacional de carácter interdisciplinario e integral, orientado hacia la formulación de una propuesta de transformación sanitaria para la realización del derecho de todos a la salud, como parte de la construcción de una democracia social de participación plena en la sociedad peruana. El segundo, destacando que la fuerza crítica y la alta racionalidad normativa que sustentaba la propuesta de la mayoría explica el por qué sus principios doctrinarios renacen ahora con más fuerza que nunca, como elementos esenciales en el debate sobre la universalización de la salud. El tercero, celebrando que las banderas de la defensa de los principios de universalidad, igualdad, integralidad, autenticidad y especialmente solidaridad en el cuidado de la salud, que en el pasado eran enarboladas por los viejos sanitaristas en medio de la incomprensión de otros profesionales de la salud y la indiferencia del resto de la sociedad peruana, ahora son sostenidas con entusiasmo por los colegios profesionales, así como por las vanguardias democráticas en todos los escenarios de lucha por la realización del derecho humano a la salud. Algunas reflexiones. La escasa y finalmente nula viabilidad política de la propuesta de la mayoría, conforme se avanzaba en la segunda fase del gobierno militar, así como el fracaso de la aplicación de la propuesta en minoría en sus diferentes modalidades durante estas últimas 4 décadas, nos lleva inevitablemente a una reflexión, a 3 reflexiones, perdón. La primera, que toda respuesta de reforma del sistema de salud dirigida a la universalización del derecho a la salud solo podrá ser realizable cuando forme parte de una respuesta auténtica, de una nueva sociedad peruana a ser construida que tenga como finalidad el bien común. Es decir, una sociedad distinta que, consciente de sí misma, conduzca el proceso de su propia transformación para adquirir los rasgos esenciales que le otorgarán en libertad una identidad solidaria y por tanto justa. La segunda, a considerar que la historia muestra que nunca ha existido una utopía universalmente compartida sobre esa nueva sociedad, debido a que los sectores sociales
tiene diferentes concepciones de lo deseable, de lo posible y de sus obligaciones. Cada una de estas utopías tiene como protagonistas de su defensa solo a aquellos actores sociales que comparten la misma visión de orden o forma de vida social deseada, por razones de carácter objetivo y subjetivo. La tercera reflexión, que llevadas a las defensas de las utopías o de los intereses particulares o institucionales, a sus extremos fundamentalistas, se anula toda posibilidad de un diálogo comunicativo. En tanto, las diferencias entre las características de las distintas opciones se presentan como contradictorias y los argumentos de sus particulares defensores adquieren un carácter unilateral y a veces dogmático. El señalamiento de estas diferencias no es una expresión de pesimismo o conformismo, sino de la urgencia de comenzar a actuar apoyando todo esfuerzo dirigido al entendimiento de los distintos grupos sociales para la construcción de ese futuro, sin renunciar, sin embargo, a lo esencial de sus particulares utopías. De esa manera, se podrá conformar una sociedad de carácter democrático, integrada e incluyente. Sociedad que solo así estará en condiciones en un futuro no previsible de aplicar con éxito una política general de Estado conducida de manera transparente al logro del bien común, teniendo como uno de sus componentes principales una política sanitaria que garantice la salud para todos. Por otro lado, estamos conscientes de las diferentes existencias para alcanzar este entendimiento. En tanto, hoy implica haber ingresado previamente una nueva etapa de nuestra historia nacional, en el contexto de una nueva era una era mundial, post-pandémica, en la cual los futuros actores sociales estarían en condiciones de tomar acuerdos creativos para enfrentar los problemas que afectan al bienestar y a la seguridad de la población, utilizando una racionalidad comunicativa, racionalidad vinculada con el supuesto de la posibilidad o la permanente esperanza de un acuerdo nacional fundamentado y legitimado de manera equilibrada y complementaria en los mejores argumentos científicos, tecnológicos, jurídicos, políticos y ético-morales, expuestos a un diálogo y acordados a un debate democrático. Al respecto de esta racionalidad, debemos advertir que estamos aceptando la posibilidad de la existencia de un tipo especial de utopía o de verdad futura, implícita en la Declaración de los Derechos Humanos, entendida como una abstracción sin tiempo determinado que define los rasgos esenciales de lo deseado y posible, sustentado en la dignidad humana. Es ella que lleva a tener el futuro de la humanidad como un horizonte en la que ha hecho posible los avances de esta en dirección a la justicia, la libertad y la solidaridad. La explicitación de esta utopía es entonces la condición necesaria para iniciar la construcción de otras condiciones para su realización, es decir, para que eventualmente deje de ser una mera abstracción. Frente a las dudas
razonables sobre la posibilidad de alcanzar esta nueva situación social histórica en un futuro a largo alcance post-pandémico, solo nos queda evocar las palabras del escritor Anatole France, cuando afirma que la utopía es el principio de todo progreso y el dueño de un futuro mejor. La propuesta de sistema unificado de salud como una verdad futura. No quiero terminar esta exposición sin recordar a 11 amigos que formaron parte de la comisión, que han muerto en medio de la indiferencia de las autoridades sanitarias antes su desaparición existencial. No obstante, los indudables méritos que hicieron al país, hicieron con su trabajo por la democratización de la salud. 9 de los fallecidos habían sido firmantes de la propuesta en mayoría. 4 de estos eran miembros de la Peña. Cada uno de estos 11 próceres de reforma sanitaria merece un homenaje póstumo especial, pero por motivo de la naturaleza de esta exposición nos tendremos que limitar a uno solo de ellos, que además de ser miembro de la comisión, fue profesor de nuestro Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Me estoy refiriendo al doctor Manuel Alencastre. Con la discreción que le fue característica, don Manuel falleció hace apenas 7 meses, en febrero de este año, cuando estaba llegando a los 100 años de edad. A lo largo de su extensa vida, trabajó como funcionario del Ministerio de Salud Pública por 35 años y como profesor de estos departamentos por 30 años. Además, fue, tal vez sin saberlo ni pretenderlo, el más distinguido sanitarista de su generación. Nacido en el Perú profundo, sería uno de los promotores nacionales más importantes de la estrategia de atención primaria de la salud definida en Almata, hasta su retiro de la alta dirección en el MINSA en el año 1985. Don Manuel, descanse en paz. Gracias. Muchas gracias, profesor Carlos Bustillos. Recordar debido a los méritos del doctor Carlos Bustillos, en la ceremonia central del Colegio Médico del Perú de este 5 de octubre va a ser reconocido por el Colegio Médico del Perú. Creemos de que esa diferencia con nuestro querido mejor saludista actual en el país, el doctor Carlos Bustillos, nos reservemos un tiempo para acompañarlo en esa ceremonia del 5 de octubre, el Día de la Medicina Peruana. Muchas gracias, doctor Carlos Bustillos.